Nuestro aporte es orar, clamar y predicar y pedirle a la iglesia, que somos aproximadamente ya casi 7 millones de cristianos evangélicos en Guatemala, que diariamente estén clamando por el país en general, integralmente por toda la necesidad. En segundo lugar, a que a nivel nacional que se dé el diálogo que se necesita. Y a nivel hablamos del Ejecutivo particularmente, que se prioricen las grandes necesidades e intereses nacionales en medio de esta situación. Hablamos de soberanía. ¿Soberanía qué significa? Que solamente los integrantes de una nación y un país tienen que ver los asuntos propios. Y debe ser entonces, esa soberanía tiene que ser respetada con esos famosos tratados internacionales. Ya nuestra soberanía se comprometió. Ya ahora ya se permite que leyes internacionales sean superiores a nuestras propias leyes. Eran declaraciones del reverendo César Vázquez de la Alianza Evangélica sobre, el tema usted escuchaba, soberanía y un llamado al diálogo. Bueno, estas personas poco hacen favor a este llamado al diálogo, que es necesario, que es urgente, ¿sabes qué? Pero con estos tipos de planteamiento uno cree que ellos están llamando a un diálogo para que no cambie nada. Yo escucho al Señor hablar y lo primero que me viene a la cabeza es: cada uno debe hablar de lo que de verdad sabe, porque él lo que está evidenciando es un real desconocimiento de lo que está opinando, y está haciendo llamados para defender cosas que habla de una institucionalidad y de una soberanía. Guatemala pidió la creación de la CICIG porque Guatemala sabía que los poderes no se iban a investigar a sí mismos. Entonces, nosotros, y además, ¿de qué soberanía podemos estar hablando? ¿De qué estamos hablando cuando tenemos un país que estamos en un centro de geopolítica importante? Entonces, no es que las cosas que pasen en Guatemala no le importan a nadie, o que Guatemala no está siendo observado. Entonces, yo sí creo que cada uno debería de hablar de lo que le corresponde, ¿verdad? Declaraciones del reverendo, ¿no? Uno escucha esto y piensa que... Entre este reverendo y el diputado de Quetzaltenango, uno entiende por qué la cosa está como está. A mí, don César, mire, yo lo primero que le pediría es que lea su Biblia. De veras, don César, de veras, mire, de veras, con todo respeto y con todo amor, si usted quiere, lea su Biblia. Lea las relaciones, ¿verdad?, que muchas fueron tensas, que tenía el pueblo de Israel. Vea las alianzas que en cierto momento se hicieron. Estudie un poquito la historia bíblica. Eso creo que le va a ayudar mucho. O en el Nuevo Testamento, mire qué era Israel en ese entonces. Y esto es para los 7 millones de evangélicos. Lean su Biblia, sí. Háganme ese favor. Y entonces van a entender que ningún pueblo ha estado aislado en la historia. ¿Quién era Saulo de Tarso? Porque Saulo de Tarso decía en cierto momento: soy ciudadano romano, ¿ya? Porque él apelaba a su ciudadanía romana. Y pues les ponía lecciones ahí de las relaciones que tenía precisamente el pueblo, pero este no es el espacio. Solamente aconsejarles: lean su Biblia. Y don César, usted es el primero que tiene que leer su Biblia. Yo les hacía el comentario que hay un llamado al diálogo que incluso las iglesias, tanto católica y evangélica, han lanzado, pero cuando se escuchan este tipo de comentarios, los diálogos o las mesas que urgen para ponernos de acuerdo en los temas fundamentales, pierden mucha credibilidad cuando se escuchan este tipo de comentarios. Deja la credibilidad. El diálogo en realidad lo están llamando para ganar tiempo. Sí. Eso es, o sea, miremos la trampa del diálogo, que dice: y es urgente la instancia de diálogo y consenso para la gobernabilidad. Momento, lo que le urge al gobierno es tiempo para llegar primero a elección del MP, que es en mayo del próximo año, porque ahorita dice: va a llegar Navidad, se olvidan de todo, luego vienen los colegios en enero, los patrones, llegamos en enero, febrero, marzo, llegamos entonces a la elección del MP y del OJ. Cuidado. Ya el OJ la otra semana. Ya el OJ ya la otra semana. Entonces te digo que lo que quieren es tiempo. Judicial. Cuidado, porque hay trampa. Si el señor Vázquez, mire que no nos va a pasar los de Jericó, señor Vázquez, o Pastor Vázquez, o como que quiera que sea usted, que no nos va a pasar lo de Jericó, entonces. Que no se nos vengan los muros. Y si usted quiere un buen ejemplo, verá Jeroboam y Roboam.
Yo lo he puesto un montón de veces aquí, Jeroboam y Roboam, señor Vázquez. Los 7 millones, que todos son expertos en Biblia, entenderán muy bien el caso de Jeroboam y Roboam. Estamos precisamente casi en una situación de división del reino, o de división del país. Cosa que hay que evitar. Eso es lo que tenemos Situación que hay que evitar. evitar. Yo creo que, mire, a mí me parece bien interesante esto del llamado al diálogo, porque como bien dice Estuardo, los diálogos siempre han, y miren qué interesante, porque cuando nosotros vemos los movimientos campesinos que vienen a la ciudad y hacen una gran manifestación, y sale y dice, instalemos una mesa de diálogo, y con eso les dan largas, pero ahora no les están instalando una mesa de diálogo a los movimientos campesinos. Ahora nos están pidiendo a nosotros una mesa de diálogo. Nos están viendo la cara realmente. Eso es lo que está pasando. En 2015, ¿se acuerdan? Luis Rabé propuso una mesa de diálogo para la reforma a la ley electoral en el Congreso de la República. Tiene el presidente, que ya está siendo mencionado en varios procesos penales, de sentarse a dialogar? La justicia no se dialoga. ¿Qué pasa con los diputados que están resolviendo juicios? Miren, aquí hubo una grave violación al principio de división de poderes. La Constitución dice que hay 3 poderes: el ejecutivo, que hace cumplir las leyes, el legislativo, que hace leyes, y el judicial, que hace juicios. Pero entonces el legislativo quiso resolver juicios a través de hacer una ley, y eso es una interferencia de poderes. ¿Cómo nos vamos a sentar a dialogar con una institución que le hace prevalecer su interés y su miedo personal sobre la situación del país, y sobre 2 instituciones que están cooptando la justicia? La relación entre IMI y el Congreso es importante. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema es importante, porque si hay 107 antejuicios contra los 107 diputados, ¿quién los va a nombrar? Los magistrados. Y si el próximo año nombran un fiscal allegado a ellos, ellos están en busca de impunidad. Lo que sí no hay que dejar pasar es que mientras existe esta presión por tener un interlocutor legítimo para un diálogo, también hay que plantearse los temas que se van a llevar a ese diálogo en su momento, cuando ya exista un interlocutor creíble para poderlo echar a andar. De lo contrario, va a ser lo que dice Estuardo, es para apaciguar las aguas, para que las manifestaciones pasen, para que ya viene fin de año, ya vienen otras celebraciones, y esto pueda, digamos, calmarse. Tiempo es lo que necesitan. Hay que ir con los 2 temas, la presión para tener un interlocutor legítimo, que creo que en este momento tanto Presidencia está débil, y el Congreso también, yo creo que en este momento tiene un grave problema para eso. Ir acompañando con temas puntuales, ya Estuardo lo mencionaba, con que reparemos el sistema de elección, ya con eso eso sería una gran victoria para esta legislatura. Pero un excelente primer paso, porque falta. De ahí tenemos la elección de magistrados, la forma de las comisiones de postulación, la carrera judicial, esos temas que al final ya no discutimos en las reformas constitucionales, porque nos enfrascamos en el tema de derecho indígena y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos. O más complejo aún, la ley de servicio civil. La ley de servicio civil, eso sí es bastante complejo. Aún digamos las leyes del presupuesto, que todavía es más complejo, pero vamos a ver. Comencemos si por un el diputado principio. como Méndez es quien va a aprobar el presupuesto, yo digo, pues fíjate, ahí tenemos un serio problema, ¿verdad? Porque el pobre señor, pues conoce la O por lo redondo, es obvio, ¿verdad? Pero ya leer esos presupuestos, créame que es bastante complicado, sobre todo en los nuevos sistemas que ahora que hay un presupuesto que se está midiendo por resultados y que está diseñado por resultados, en las formas de cómo se va construyendo un presupuesto, no es fácil. Primero entender la construcción del presupuesto, luego la presentación del presupuesto y luego la aprobación del presupuesto. Y muchos diputados, lo único que les interesa es cuánto les va a tocar a ellos en el listado geográfico de obras. Pero ojo, Estuardo, que también, aparte de estas mesas de diálogo que puede que no resuelvan los problemas, me recuerdo que el señor Edwin Escobar presenta también una propuesta de reforma a la ley electoral. Hace 2 semanas, ¿dónde estaba Edwin Escobar? ¿Con quién estaba Edwin Escobar? ¿Dándole qué apoyo? Y hay que tener cuidado con esas propuestas. Yo no estoy diciendo que tenga cosas interesantes esa propuesta, pero también puede ser otro caballo de Troya, que lo que puede servir es para alargar el tema y para no concentrarnos en que necesitamos un diálogo con interlocutores legítimos para tocar temas de importancia. Y creo que en este momento la ciudadanía, lo vimos en la plaza y en diferentes sectores, incluso los que no salieron al paro, que buscan y piden una reforma a la ley electoral. Sí. Yo creo que en eso todos estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, y ¿sabes qué? Yo
voy a decir algo, creo o estoy convencido que en estos momentos en el sector público no tenemos interlocutores legítimos, no tenemos interlocutores con los que valga la pena sentarse a platicar. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos viviendo, todos sabíamos que el gobierno de Jimmy Morales iba a ser un gobierno de transición, muchos decían que no iba a durar ni un año, ya lleva 2 y los hemos aguantado, a ver si el señor va a aguantar ¿a cuál 2 costo? años más. 2 años, ¿a cuál costo? ¿Y qué está pasando con el Congreso? ¿Cuál es mi visión? Miren, guatemaltecos, yo estoy de acuerdo, estoy igual de indignado con que los hayan engañado, hayan dicho ni corrupto ni ladrón, y ahí están los resultados. Estoy indignado con las cosas que hace el Congreso de la República, que hacen prevalecer. Primero teníamos por un lado un partido UNE que sí estaba del lado de la lucha contra la corrupción, le tocan un pelo y inmediatamente vemos cómo da vuelta. Sabías que eso no iba a soportar. Claro, no lo iban a aguantar. Entonces no tenemos interlocutores válidos. ¿Y qué es lo que yo me temo? Sí, yo estoy de acuerdo, exijamos la renuncia porque estamos indignados, pero eso no resuelve el problema. ¿Cómo podemos llegar a tener interlocutores válidos? Yo, como abogado, y que he estudiado un poco la situación de los sistemas electorales y los sistemas de partidos políticos en Guatemala, estoy verdaderamente preocupado, porque si llegamos al 2019 con la ley electoral que tenemos, con los partidos políticos que tenemos, vamos a estar igual o peor que ahora. Mi propuesta, una única propuesta, es que en estos momentos negociemos un cambio puntual a la ley electoral y de partidos políticos, y ese cambio puntual es romper el monopolio de los partidos políticos nacionales, que permitan la existencia de partidos políticos distritales, y si es válido, es legalmente válido. ¿Qué propongo con esto? Lo que yo digo es, bueno, si en el departamento de Quiché hay un grupo de personas que son probas y quieren participar en política, no tienen por qué negociar con la UNE para ser candidatos, pueden juntar. Si Guatemala nos pide el 3%, pues el 3% de empadronados de Quiché, hacer su partido y postularse. No tienen por qué depender de una estructura nacional. Y con eso no vamos a cambiar el Congreso, pero a lo mejor logramos meter entre Quiché, San Marcos, Petén, Guatemala, 20 interlocutores válidos, que ahí valga la pena no hacer una reforma a la ley electoral, hacer una nueva ley y un nuevo sistema como lo plantea Estuardo. Y decís interlocutores en el Estado, pero también cuando uno analiza la iniciativa privada, estamos iguales. En la iniciativa privada también muy pocos interlocutores válidos. De hecho, la cantidad de empresas y empresarios, por ejemplo, que están entrando en corrupción en construcción, en lo del LICS, en tantos temas, ¿verdad?, que han estado. También uno dice quién sería el interlocutor válido en una instancia de diálogo y consenso. La pregunta fundamental es son dos preguntas fundamentales, como hacía María Lourdes en la radio. Decía, uno, ¿quién va a llamar al diálogo? O sea, ¿quién va a ejercer el liderazgo? Y segundo, ¿a quiénes va a llamar? Y ahí es esa interlocución. Entonces, para mí, que si antes eran las instituciones y los grupos y todo que iban a pedir y decían, queremos dialogar, entonces le decían, sus mesas de diálogo, pues. O el Pollo Ronco tuvo las matrices, ¿verdad? Las mesas de matrices tuvo el Pollo Ronco. Ok, las matrices, y ahí parecía al final esa cosa, a tomar café. Sí, la matriz no sé qué y la matriz no sé cuánto, parecía esa cosa pediatría. Entonces, ¿verdad? Pues, entonces, pero solo era tiempo, porque no se logró nada, ni en las matrices, ni en las mesas de diálogo, ni las de consenso, ni nada de esto. No estamos para eso en este momento. Creo que aquí lo que quieren es ganar tiempo, y al más interesado en ganar tiempo es el presidente. Y por eso es que en el comunicado del miércoles por la noche pide con urgencia entonces la instancia de consenso y diálogo, que al final logre otra vez retomar los temas, dice el comunicado, para la gobernabilidad. Léase, perdí la gobernabilidad. Ayúdenme a gobernar. Ayúdenme a gobernar. Vamos a la pausa, la etiqueta SF, otro antejuicio. Volvemos.